guiar por el Espíritu. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a fluir. En el nombre de Jesús, abre la boca de tus hermanos para que comiencen a soltar la palabra. Porque sé que en los labios de muchos en esta preciosa noche se enciende un poder, un fuego de los altos. El Señor ha puesto palabra en tu boca para derribar, destruir, arruinar toda obra de las tinieblas. El Señor ha puesto palabra en tu boca para romper maldiciones generacionales. El Señor ha puesto palabra en tu boca para tirar por tierra toda obra del enemigo, pero también ha puesto palabra en tu boca para edificar, para establecer. En el nombre de Jesús, yo necesito que alguien que tenga el Espíritu Santo pueda levantar su voz en esta noche y pueda comenzar a soltar una palabra, pueda empezar a fluir en el Espíritu. En el nombre de Jesús, habrá alguien que pueda levantar su voz. Gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Santo Padre, Santo, digno Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por habernos traído a este hogar. Santo eres, Padre. Así que al Dios vea, se le abre, que tú se encuentras. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor. Te glorificamos tu nombre. Dice el salmista David, los cayeron, los huesos se envejecieron. Recupera tu juventud espiritual. Yo creo que hay gente que está bien en el espíritu, pero hay gente que es vieja en años, pero está joven en el espíritu. Aleluya. Así como Caleb le dijo a Josué, la misma fuerza que tenía años atrás para subir ese monte y conquistarlo, ahora tengo más de 70 años, puedo tener la misma fuerza para hacerlo en gente. Está siendo renovada en el espíritu. Levante sus manos porque algo está cayendo sobre tu vida. Hoy todo lo antiguo, todo lo viejo queda en el pasado. Hoy todo lo antiguo, todo lo que no viene de parte del cielo queda en un costado y comienzas a tener un nuevo fluir del espíritu. Levanta tus manos y comienza a creer que en esa mano se está derramando un aceite nuevo, que en esas manos está cayendo una unción fresca, que en esas manos hay nuevos milagros que van a operar, que no te vas a quedar con glorias pasadas. Todavía hay glorias que Dios tiene para manifestar en tu vida. Todavía hay milagros que contar. Todavía hay cosas grandes para ver de parte del cielo. Por eso levanta tus manos, porque en esas manos está el próximo milagro que va a ocurrir. Solamente conéctate con la fuente. Conéctate con el Señor. Yo creo que hay gente que es ahora que está conectando con Dios y que está empezando a abrir sus labios. Pastora Pamela, pastor ministro, comienza a educar a Dios. Vamos a romper con este cielo de bronce que se quiere establecer en el nombre de Jesús. En la tierra comienza a declarar palabra, comienza a levantar su mano. Aleluya, aleluya. Derrama sangre, José. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Precioso mi Cristo.
Abraza a alguien que tenga cerca suyo. Un abrazo y dale bienvenido a la casa del Señor. Abrázale fuerte y dale bendigo. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenida a la casa del Señor. Bienvenida a la casa del Señor. Gloria al Señor. Nos vamos acomodando. Vamos a esperar que los adoradores se acerquen. Hay unos lugares que ustedes este domingo que viene tenemos el festejo del Día del Niño. Así que va a ser una gran bendición poder compartir este tiempo tan bonito con los niños. Y el sábado 24 tenemos el Conectando aquí en la Iglesia Central. Así que prepárese porque sé que vienen tiempos de gloria para la nueva generación de la casa. ¿Ven? Los nuevos futuros ministros de la palabra del Señor que se van a levantar en la iglesia. ¿Ven? ¿Ningún otro anuncio más para dar? No. Abra la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 40. Ya es el último capítulo. Si Dios quiere y logramos terminar, quizás sea la última prédica del libro de Éxodo. Éxodo 40, versículo 34 al 38. Vamos a esperar que todos los que están atrás, si queda alguien atrás, tenemos para que pueda venir y no se pierda nada de la palabra. Amén. ¿Quiénes quedan atrás? ¿Ahí? Llegó Éxodo 40, verso 34 al 38. Dice entonces la palabra del Señor: una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Levante su mano al cielo y haga una declaración de fe. Diga: este tabernáculo va a ser lleno por la presencia del Señor. Amén. Usted es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Y la presencia de Dios se tiene que dejar ver en nosotros. Por eso hay un montón de gente que usted la va a ver y no va a denotar que el Espíritu de Dios está en ellos. Van a ser como gente secular, gente del mundo, pero usted va a ver gente que se va a dar cuenta que es cristiana. Amén. No sé si le ha pasado alguna vez que se ha puesto a charlar con alguien y de inmediato usted se da cuenta que ese alguien con el que usted está hablando es cristiano igual que usted, y usted se dio cuenta solamente con el hecho de sentirlo hablar. Usted dice: amén. ¿Por qué? Es porque el Espíritu Santo la llena a las personas. Y cuando uno habla, aún el hablar de la persona es transformado. ¿Por qué? Porque está lleno de la presencia del Señor. Amén. Entonces nosotros, como hijos de Dios, lo primero que tenemos que pretender en nuestras vidas es estar lleno. Diga conmigo: estar lleno. Usted es como un tabernáculo. Tiene que ser permanentemente lleno de la presencia de Dios. Tiene que haber como una nube sobre usted, no una nubecita de esa con los rayos y la lluviecita de la mala suerte de los dibujitos. Veo que va con la nubecita encima y le van cayendo los rayos. No, usted tiene que tener como una nubecita de la presencia de Dios. Entonces, dice: la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová
Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Verso 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, y la vista de toda la casa de Israel era vista de toda la casa de Israel en sus jornadas. Entonces, mire, lo primero que nosotros tenemos que entender para terminar el libro de Éxodo, que cuando el libro de Éxodo termina o concluye en el capítulo 40, no concluye la historia de la conquista de la tierra prometida. Ahí es donde realmente comienza. La palabra Éxodo viene de salida, o sea, es la salida del pueblo de Israel, nada más y nada menos que del cautiverio de Egipto. Pero en medio de ese caminar durante 40 años en el desierto, Dios comienza a establecerle cosas al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, si usted lee el título va a escuchar la palabra holocausto. ¿Y qué significa la palabra holocausto? La palabra holocausto significa sacrificio. Amén. ¿Para qué eran los holocaustos, Pastor Pablo? Para que el pueblo se acercara a Dios. Levante su mano al cielo y diga: Dios quiere que yo esté cerca de Él. Y si nosotros nos ponemos a ver desde el Génesis, desde el principio de la creación en adelante, podemos ver que hay muchos holocaustos y muchos sacrificios. Amén. Abraham, Isaac, Jacob, cada vez que tenían oportunidad, ellos levantaban un altar y hacían un holocausto. Diga conmigo, hacían un sacrificio. Sacrificaban algo para con Dios. ¿Por qué? Porque era una forma de ellos acercarse a Dios. Dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios se acerque confiadamente creyendo que le hay. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el hombre de acercarse a Dios. O sea, a Dios le agrada de que el hombre se acerque. El tema que en la antigüedad la única forma de acercarse a Dios era a través de los holocaustos. Amén. Solamente el sacerdote, cuando ofrecía expiación, ofrendas de paz y un montón de cosas, era el que oficiaba. Pero en los holocaustos oficiaba también el pueblo. ¿Por qué? Porque cada uno llevaba la víctima que iba a sacrificar, la ponía delante del sacerdote, la presentaba, tenía que degollarla y el sacerdote derramaba la sangre sobre el altar y hacía todo lo que convenía al holocausto. O sea, el pueblo era parte en los holocaustos. No sé si me está siguiendo. Entonces, nosotros tenemos que ver que el libro de Levíticos, que es el próximo libro que vamos a tomar, que lo vamos a tratar de hacer breve, se divide en dos puntos. El primero, diga conmigo, las ofrendas. Y quédense tranquilo que cuando yo hablo de ofrenda, lea mi corazón. Yo no quiero hablar de plata. Le quiero enseñar que la ofrenda es algo que nosotros le manifestamos a Dios para demostrar en sentido visual o en sentido material la devoción que tenemos hacia Él. Recuerde, el diezmo es la obediencia, pero la ofrenda es la acción voluntaria de demostración de amor que tengo para con Dios. Amén. Es mi devoción. Entonces nosotros en el libro de Levítico vemos en el versículo 1 del 1, no está dentro de los planes, pero lo vamos a poner, el 1 y el 2. Llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, diga conmigo, ofrece. ¿Para qué ofrecían? Para acercarse a Dios. ¿De dónde viene esto, Pastor Pablo? Viene desde el principio de la creación. En Hebreos, nosotros en la carta a los Hebreos leemos que por la fe Abel ofreció sacrificio más agradable. ¿Amén? ¿Sí o no? Nosotros podemos ver en la Biblia que desde el principio, es más, lo vamos a poner más profundo. ¿Quién fue el primero que hizo un sacrificio? El primero que ofreció sacrificio, ¿quién fue? ¿Por qué? Cuando mató para cubrir a Adán. Este de las reuniones del ministerio. Este está yendo a la reunión. El primero que hace un sacrificio para cubrir al hombre es Dios.
El hombre hasta la caída en el huerto del Edén, donde no había pecado, hasta que cae el pecado, ¿sí? El hombre no tenía que ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se paseaba por el huerto y el hombre habitaba con la presencia de Dios y hablaban el uno con el otro como si nada. Pero cuando cae, el hombre inmediatamente tiene temor porque toma conocimiento del bien y del mal y se hace con hojas de higuera unas especies de coberturas para no mostrar su desnudez. Y Dios cuando lo ve le dice, ¿pero por qué te hiciste ahí? Porque me sentí desnudo, tuve miedo, bueno, me hice esto. Y Dios le dice, bueno, ¿sabes qué? Por cuanto rompiste la comunión conmigo, no vas a estar más en el huerto, pero ¿sabes una cosa? Yo te voy a cubrir de pieles. Y fue el primer sacrificio. Los primeros animalitos que murieron sacrificados ¿para qué? Para que el hombre fuera cubierto. Desde ahí nosotros podemos ver que desde el principio de la creación hay sacrificios, hay ofrendas y hay holocaustos. Pero no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, lo que yo quiero mejorar en el día de hoy, es que el éxito en la obra del Señor no depende de la forma directa con la que yo haga las cosas, sino con la rendición absoluta que yo tenga hacia la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere que yo haga. Hay gente que dice, pastor, yo no consigo éxito en ciertas áreas de mi vida, en lo ministerial, en lo espiritual, en lo matrimonial, con mis hijos, con mi economía. Y es que muchas veces lo que más nos cuesta a nosotros como hombres y mujeres de Dios es rendir nuestra voluntad a Dios. Nos es fácil venir a la iglesia, nos es fácil hacer ciertas actividades como hacía el pueblo de Israel, ofrecer el holocausto. Nos es fácil muchas cosas de las que Dios nos pide, pero lo que muchas veces nos cuesta es hacer la voluntad de Dios. Y fíjense que yo les dije, después del pacto que se renovó en el capítulo 34, ¿sí? Después vino la ordenanza del día de reposo. Después comienzan un montón de tareas que el pueblo de Israel tiene que hacer para que la presencia de Dios se instituya en medio del pueblo. Recuerde que Moisés agarró el tabernáculo y lo sacó del medio del pueblo. Pero ese tabernáculo tenía que volver al medio del pueblo. Y para que volviera no podía volver de cualquier manera. Dios le da órdenes y le revela a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo, cómo tenía que ser el lugar santísimo, cómo tenía que ser todo el mobiliario de adentro. O sea, había que rendir la voluntad de lo que quizás el pueblo Moisés querían hacer para saber qué es lo que tenían que hacer para que esa presencia de Dios se volviera a manifestar en medio del pueblo. Yo sé que ahora está difícil de entrar en el asunto, pero sé que me va a entender más adelante. Amén. Entonces, el éxito en la obra del Señor, ¿cuántos quieren hacer la obra del Señor? Levanten su manito al cielo. El éxito en hacer la voluntad de Dios no es que yo haga un montón de cosas para Dios, sino que yo haga las cosas que Dios me está pidiendo. Amén. Porque muchas veces por hacer un montón de cosas para Dios no terminamos haciendo nada de lo que Dios nos pide. Y en esta preciosa noche yo quiero ministrarle a algún ministro de la casa que no es hacer un montón de cosas, es hacer lo que Dios te está pidiendo que tenés que hacer. Si Dios te está llamando a adorar, que adores en espíritu y en verdad. Si Dios te está llamando a trabajar en la casa, que trabajes verdaderamente en la casa. Si Dios te está llamando a visitar gente o a ministrar gente, que lo hagas. Si Dios te está llamando con los jóvenes, que lo hagas, pero que lo hagas al modelo de Dios, no al modelo tuyo. Que te dejes guiar, que te dejes revelar. Porque una cosa es que yo tenga diseños de algo que yo tengo en mente, y otra cosa es que Dios me revele cuáles son sus diseños. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Hay misterios y hay cosas que están encerradas en Dios que solamente Dios las revela a aquellos que están dispuestos a pasar tiempo con Él. Y Moisés subió 40 días al monte porque iba a pasar tiempo con Él. Y en esos 40 días Dios no desaprovechó el tiempo. Dios le ministró todas las cosas que Moisés tenía que hacer con el pueblo de Israel para que la presencia de Dios volviera a manifestarse en medio del pueblo. Hay cosas dentro de este pueblo y dentro de esta casa que como hijos de Dios vamos a tener que empezar a hacer en orden para que la gloria de Dios descienda de una manera más sobrenatural de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido hasta este momento. Amén. Dios tiene cosas grandes para usted y para esta casa, pero el tema es que usted no las va a hacer conforme usted quiere, sino conforme al diseño que Dios le ha revelado. Amén. Si usted no se alinea al diseño, el diseño no se puede alinear a usted. Amén. Gloria a Dios. Quédese tranquilo, que no es para restar, es para animarlo. Amén. Entonces, después de liberar Dios al pueblo de Israel de las manos de Egipto, con el paso del tiempo, después de renovar el pacto, de la rebeldía que ese pueblo tenía,
Moisés necesitaba que la presencia de Dios volviera. Dios quería que el pueblo se acercara, pero el pueblo era duro de servir, era un pueblo que no le gustaba someterse, que le gustaba tener sus formas, que le gustaba tener sus días, que le gustaba tener sus dioses ajenos, su idolatría. Entonces Dios tiene que sacar a través de Moisés el tabernáculo, pero viene un momento donde la presencia de Dios quiere volver a manifestarse en el pueblo, y Dios le habla a Moisés y dice: yo voy a volver, pero ahora cuando vuelva al medio del pueblo, yo quiero que hagan tal y cual cosa. Amén. Y es que la obra del Señor no la puede hacer cualquiera. Amén. Levante su mano al cielo y diga: yo no soy cualquiera. La obra del Señor no la puede hacer cualquiera. Porque el que haga la obra del Señor en su voluntad y en su fuerza, repréndame a esa persona en el nombre de Jesucristo, hermano. El que quiera hacer, no, estamos en una reunión, cualquier problema llama a la policía. La obra del Señor no la puede hacer cualquiera. La obra del Señor solamente la puede hacer la gente que está dispuesta a cumplir con la voluntad de Dios. La gente que está dispuesta a cumplir con la voluntad de Dios. Hay gente que no se distraigan, porque ¿sabe qué? Eso es lo que quiere el diablo. ¿Sabe lo poderosa que es la palabra de Dios? Por eso sé que desde que comenzamos la reunión hay una atmósfera pesada. ¿Sabe por qué? Porque sé que Dios tiene cosas grandes en esta casa. Que Dios le quiere ministrar cosas secretos, ocultos. Pero ¿sabe una cosa? El enemigo va a querer robarle la preciosa semilla que en esta preciosa noche Dios le quiere dar. Entonces, la obra del Señor no se la da a cualquiera. ¿A quién se la dio? Se la dio a Moisés. Ahora, el pueblo tenía que obedecer la obra de Dios. Usted, como hijo de Dios, no puede manifestar la obra de Dios a la totalidad en lo que usted cree o en lo que usted piensa. Dios tiene que revelarle un diseño. No sé qué área es la que usted quiere emprender en el caminar con Dios, porque yo sé que los que están acá, todos tienen el deseo de servir al Señor en algún área. Quizás algunos en evangelizar, quizás otros en mantener la casa, ordenar. Nosotros, como hijos de Dios, si estamos hoy en este lugar, es porque tenemos el deseo de manifestar la obra de Dios. Entonces, para manifestar la obra de Dios, nos tenemos que sujetar a un diseño, a un propósito, a una visión. Y quien intenta llevar la obra de Dios, sin Dios, lamentablemente nunca obtendrá resultados. Escuche porque esto es sumamente importante. Quien intenta llevar la obra de Dios sin Dios, lamentablemente nunca obtendrá resultados positivos. Porque Dios, al que se encarga de la obra de Él lo capacita y lo imparte. Por eso dice la palabra del Señor que Jesucristo llamó a 12 discípulos, no 12 discípulos lo eligieron a Él los eligió. Cuando Dios quiere establecer una obra, Él pone en su corazón primeramente a quién va a escoger para enviar. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos enseña que muchos son los llamados. Y si uno hace un llamado en algún evento de parte de Dios y dice, ¿quiénes quieren, hacer milagros? ¿Quiénes quieren hacer esto? ¿Quiénes quieren predicar a las naciones? ¿Quiénes quieren, por ejemplo, salir de misionero? Y mucha gente levanta la mano. Y en el momento quieren hacer un montón de cosas, pero después al otro día de eso se olvidan y no hacen nunca más nada. ¿Sabe por qué? Porque no están dispuestos primeramente a hacer la voluntad de Dios. ¿Quieren hacer la obra de Dios? Sin Dios. Y ahí está uno de los mayores problemas que el pueblo de Israel tiene. Quieren que Dios lo lleve a la tierra prometida sin Dios. Y Dios quiere estar en medio de ellos como Dios quiere estar en medio de usted. Ahora, para que usted se llene de la presencia de Dios, como se llenó el tabernáculo, usted tiene que primeramente empezar a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Qué Dios quiere con tu vida? ¿Qué Dios necesita que vos hagas para que Él habite en medio tuyo y que todo lo que haga? Y no estoy hablando de salvación, no estoy hablando de que Cristo habite en su corazón. Y desde el momento que usted le dio entrada a Cristo, Cristo no se va nunca más de dentro suyo. Pero una cosa es tener a Cristo dentro de su corazón y otra cosa muy diferente es cumplir el propósito de Dios sobre la tierra.
Es ver la vida de otra manera. Es terminar tus años, no rogando morirte, sino terminar tus años de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, sabiendo que tu paso sobre la tierra dejó marcas que ni el tiempo, ni el mundo, ni la vida, ni el mismo infierno puede borrar, porque tu paso por el tiempo o tu paso por la tierra, en el tiempo que Dios te permitió estar en la tierra, fue una huella que dejaste. Amén. Y hay gente que va a dejar huella en este lugar, en esta preciosa noche. Hay gente que Dios va a poner un espíritu que va a dejar marcas, como las marcas que dejó Moisés, que hasta el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, en Israel, Moisés sigue siendo el profeta más grande que se ha levantado sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque cumplió la voluntad de Dios. Y si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que aprender a cumplir la voluntad de Dios. Tiene que caer en el pensamiento de decir: yo no dependo de mí, dependo de Él. Yo no hago lo que quiero en el reino ni en la obra del Señor, hago lo que el Señor nos revela. Amén. Hay una historia en el libro de los Hechos de gente que quiso obrar sin Dios para una obra de Dios. Hechos capítulo 19, versos 13 al 16, y yo sé que cuando lo lea se va a acordar de este ejemplo. Dice: pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 espíritus de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué le quiero ministrar con esto? Que si usted se mete a hacer la obra de Dios sin Dios, nunca va a terminar de buena manera. Por eso es sumamente importante que nosotros nos alineemos y sepamos que la primer cosa que, por decirlo de alguna manera, Dios demanda es que nos alineemos a lo que Él está demandando. No que amoldemos el Evangelio a nuestro gusto y a nuestro criterio. Porque si no, ahí está uno de los problemas. Queremos meterle a Dios como somos nosotros, cuando nosotros tenemos que meternos a Dios como Él es. Por eso el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice: sean como yo, mansos y humildes. Por eso se ponen ejemplos. Porque nosotros no podemos amoldar este bendito evangelio que Jesús nos ha entregado a conforme nosotros queremos vivir. Quiero ser cristiano, venir a la iglesia, pero quiero salir a bailar los sábados a la noche, pastor. Quiero ser cristiano evangélico, venir a la iglesia, pero engañar a mi esposo, a mi esposa. Quiero ser cristiano evangélico y después quiero que Dios me respalde. No te va a respaldar nunca Dios, porque Dios a lo único que respalda es a su ungido y a los que cumplen primeramente con su voluntad. Y hay gente que nunca va a tener el respaldo de Dios porque primeramente no está dispuesta a cumplir con Dios la voluntad que Él tiene. Yo sé que este mensaje no le va a sacar muchos amenes, pero le va a raspar las orejas para que se alinee con el propósito de Dios. Porque sabe una cosa, Dios no le va a entregar algo grande a quien no está dispuesto a recibirlo. Por eso a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 3 y le dio 2. Pero el que tenía 5 tuvo 10. ¿Por qué? Porque el que más tiene, más se le va a dar. Y yo sé que hay gente que acá Dios le ha dado cosas y le va a dar el doble de lo que ha dado. ¿Saben por qué? Porque tienen capacidad en sí mismo para soportar el peso de gloria y de unción que Dios quiere derramar sobre usted. Gente que quiere dar y que los milagros fluyan, pero no quieren tener comunión con Dios. No funciona. Pastor, pero hago esto y las cosas no pasan. Pastor, yo oro y mi matrimonio sigue igual. Pastor, yo hago esto, pero y Dios te pidió que hagas eso y eso. Ayúdame, Padre. Mire, se lo voy a poner en blanco y negro. Vamos para la Biblia. Desde el 35 en adelante de Éxodo. Dice así: la obra del tabernáculo. Segundo subtítulo: el pueblo trae ofrenda. Llamamiento de Bezalel y Aholiab. Moisés suspende la ofrenda, porque ofrendó tanto el pueblo que ya había de más. Y después comienza la construcción del tabernáculo. 37, el mobiliario del tabernáculo, el atrio del tabernáculo, la dirección de la obra, hechura de los vestidos de los sacerdotes,
y la obra del tabernáculo terminada, que era la obra que tenía que supervisar Moisés. Entonces Dios le revela a Moisés el mobiliario del tabernáculo, el atrio del tabernáculo, la dirección de la obra, los metales que tenían que ser usados, las vestiduras de los sacerdotes, las cuales en Éxodo 39, vamos rápidamente ahí, 39 versículos 32 a 43. Entonces Dios le comienza a revelar la obra del tabernáculo. Y dice la palabra del Señor, y así fue acabada la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo? Y trajeron al tabernáculo ¿a quién? A Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, las cubiertas de pieles de carnero teñidos de rojo, las cubiertas de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio, sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la preposición, el candelero puro, sus lamparillas que debían mantenerse en orden, todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la entrada del tabernáculo, el altar de bronce, con su enrejado, sus varas, todos sus utensilios, la fuente, su base, las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas, las cortinas de la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas, todos sus utensilios, las vestiduras del servicio. O sea, Dios le demanda algo y Moisés inmediatamente esa demanda la pone a cargo de gente que estaba dispuesta a servir, pero no de cualquier forma, sino de la manera que Dios le pedía. Y después de hacer esa obra, Moisés se encarga de supervisarlo. Hoy en la obra del Señor todavía sigue funcionando de la misma manera. Dios no quiere una iglesia pastor dependiente ni apóstol dependiente. Dios quiere una iglesia donde todos estemos dispuestos a servir y honrar el nombre del Señor. Amén. El punto es que muchas veces toda la carga termina cayendo sobre uno, sobre dos, porque el resto del pueblo no quiere no hacer la obra, sino no quiere sujetarse a la voluntad del Señor. Quizás esto suene muy fuerte lo que le voy a decir, pero es como si yo le encomiendo a la pastora Pamela, tráeme una taza blanca de mate cocido, y la pastora Pamela me trae, me manda a una de las jóvenes con una taza amarilla con leche y con café. Las dos cosas sirven para lo mismo, pero no es lo mismo. En Dios funciona exactamente igual. Yo puedo hacer un montón de cosas para Dios, pero no quiere decir que las cosas que yo estoy haciendo para Dios sean las que Dios me está pidiendo. Y ahí está uno de los grandes errores, donde mucha gente se ha metido a interceder cuando Dios no los mandó a interceder. Mucha gente se ha metido en guerras espirituales cuando Dios no los llamó. Mucha gente se ha metido, no en esta casa, gracias al Señor eso no ha pasado, nosotros no hemos enseñado nunca eso, pero he escuchado casos. Gente que se movió sin la palabra y la dirección del Señor. ¿Sí o no? ¿No ha pasado que han conocido a alguien que se movió sin que Dios se moviera y se equivocaron porque lo hicieron en su fuerza? ¿Y qué pasó, Pastor Pablo? ¿No lo respaldó el Señor? No, Dios nunca le dijo que hiciera tal o cual cosa. Hablaba con un hermano, pastor, quiero cambiar de trabajo. Sí, ¿te habló Dios? No. Entonces, ¿qué me preguntaba a mí? ¿Qué querés? ¿Un culpable para cuando te equivoqué decir, el pastor me dijo? ¿O querés un hombre que te lleve a donde tenés que ir realmente? ¿A dónde, pastor? A la fuente. Te metiste en la presencia, te metiste en el secreto de Dios, te habló Dios y te dijo Dios, sí, hacelo. Porque si no, lo único que vas a conseguir es un culpable. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas que vos crees en Dios, pero sin Dios. Santo. Tranquilo que ya se pone más lindo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios solamente les entrega sus diseños, les revela los diseños a quienes. En el primer tiempo a los ungidos. Moisés era un ungido. Amén. Moisés tenía algo que el resto del pueblo no tenía. Amén. Tenía comunión con Dios. Amén. Sabía qué cosas le gustaban a Dios. Amén. ¿Usted sabe qué cosas le gustan de usted a Dios?
silencio. ¿Usted sabe qué cosas de usted le gustan a Dios? Si orar, adorar, cómo usted sirve en la obra del Señor. ¿Alguna vez se ha preguntado, le ha preguntado en oración al Señor si usted está haciendo lo correcto? Si es el lugar donde Dios lo quiere tener. Si es la posición que usted tiene que ocupar como hijo de Dios. En este último tiempo le decía a la pastora Pamela, Dios quiere hacer grandes cosas por la iglesia, pero el trabajo no lo puede hacer, o en el antiguo pacto no lo podía hacer solo Moisés. Tuvo que haber un pueblo. Siento que hay gente que está desconectada. Está resistiendo la palabra. ¿Usted cree que Moisés hizo el tabernáculo, hizo todo? ¿No? ¿Sabe qué hizo? Buscó ayuda. Compartió la carga. Jethro se lo aconsejó apenas salieron. El tema es que si uno comparte la carga, ese compartir la carga tiene que ser conforme al diseño de Dios y no conforme al diseño de cada uno. Jesucristo le dice a sus discípulos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, si Dios no te revela, quizás muchas veces te encuentres haciendo un montón de cosas en tu fuerza, en tu voluntad, en tu gana y no es lo que Dios te ha dicho. Y así ninguna obra de Dios prosperará. Porque ¿de qué manera prosperó la obra del tabernáculo cuando todo el pueblo decidió trabajar a lo que Dios le había hablado a Moisés? Cuando vieron que el tabernáculo Moisés lo sacó, antes lo tenían en medio y lo tuvo que sacar, ahora después lo añoraban y bueno, Dios quiso que se acercara de nuevo, quiso habitar en medio de su pueblo, Él siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, pero ahora había que ejercer un trabajo. Y por eso es que Moisés tiene que erige el tabernáculo. En el capítulo 40 nosotros leemos que Moisés erige. Ahora, la obra del Señor, ¿a quién se le revela? ¿Al pueblo? ¿A quién se le reveló la obra del tabernáculo? Ahora, ¿Moisés hizo solo la obra o compartió la carga? Compartió la carga. Toque a alguien que tenga a su lado y dígale, la obra de la iglesia por toda la esperanza es grande. Porque no es la obra del pastor Pablo, es la obra de Jesucristo, la obra del Señor. ¿Por qué me están ministrando esto, pastor? Porque la verdad la mía es mucha y los obreros son pocos. Y hoy quiero hacer extensiva la tarea eclesiástica, porque hemos encomendado a gente un montón de áreas, pero hay un montón de áreas que no se están haciendo, y yo hoy quiero a toda la iglesia llamar a que los que quieran servir al Señor de corazón, como lo quiero servir yo, vengan después y le digan a la pastora Pamela, poneme al menos a llamar a alguien. Amén. Poneme a hacer algo, porque yo quiero ser parte de la obra. Yo no quiero mirar desde afuera, yo quiero ser parte de la obra. Quiero trabajar para el reino de los cielos, quiero hacer la voluntad de Dios y quiero que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Amén. Entonces la obra del Señor, se lo vuelvo a repetir, no es el pastor Pablo, y la obra del Señor en el antiguo pacto no era de Moisés, era la obra de Dios. Él quería acercarse a su pueblo, él quería habitar en medio del pueblo. Ahora, la obra del Señor no es para opinólogos, es para gente que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Toque a alguien y dígale, no des opiniones de algo que no te han dicho que des. No hagas las cosas a la manera tuya, hacer a la manera en la que Dios nos revela, hacerlo a la forma de lo que Dios te dijo. Porque ahí caemos en los errores y ahí es donde muchas veces comenzamos algo que creemos que es el Dios, pero lo terminamos haciendo mal, lo terminamos dejando. ¿Por qué Pastor Pablo dice esto? Porque hay mucha tarea dentro de la iglesia. Amén. Y hay mucha tarea para quien quiere trabajar para las cosas del reino. Amén. Ahora, para eso tienen que ser reveladas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, 1 Corintios 2, 9 al 16, dice antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Diga conmigo a mí. Dios me la está revelando. Dios me lo está revelando. No creas sabérsela toda. Dios todavía tiene algo para revelarte. O sea, no te creas que ya viste todo lo que tenías que ver de parte del Señor. Hay cosas que no has visto. Hay cosas que no te has imaginado que todavía Dios puede seguir haciendo y seguir operando. Entonces yo no puedo apoyarme en lo que yo creo, no. Yo creo que todavía hay más grandes cosas que Dios tiene preparadas. Amén. Entonces, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe lo de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que mire, solamente el Señor puede revelar las cosas. Solamente Dios es el que te puede hablar. Ahora, para que Dios te hable, tú tienes que estar dispuesto, usted tiene que estar dispuesto a cumplir con su voluntad. Amén. Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, eso es usted, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, repitiendo como un loro lo que escuchamos en cualquier predicador de la calle, sino en lo que nosotros recibimos reunión tras reunión dentro de la casa. Amén. Porque la sabiduría humana, ¿cuál es? La que yo escucho de los humanos, pero la que yo escucho en la casa del Señor es la que viene de parte del Señor. Entonces, si Dios en esta casa está hablando algo, yo tengo que guiarme y manejarme a través de lo que el Espíritu de Dios está hablando. Porque ahí estamos muchas veces queriendo hacer la obra de Dios, pero con el método de Juan Pérez. Yo sé por qué lo estoy predicando. Implementando cosas que Dios no nos habló a nosotros que implementáramos. Y si hacemos esto, y si hacemos el otro, usted lo ve a Moisés dándole al pueblo que opinara qué tenía que hacer con el mobiliario del tabernáculo. No, él subió al monte y Dios le reveló todas las cosas. Y después le dijo al pueblo, lo tienen que hacer de esta manera, y el pueblo se sujetó. Entonces nosotros, como hijos de Dios, entendiendo que la obra de Dios sigue siendo la misma, no podemos bajo ningún punto de vista seguirnos manejando bajo diseños que no han sido revelados por Dios. Amén. Pero es que, pastor, en la iglesia de tal ha resultado, pues bueno, eso, qué bueno que es para la iglesia de aquel. Dios se lo habrá revelado a tal o cual pastor. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no recibe las cosas. Así que si alguien no está recibiendo las cosas en esta preciosa noche, sabe lo que le toca. Pero el hombre natural no percibe estas cosas, las que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, diga conmigo, a mí me está hablando hoy el Señor. Entonces así, a mí me está hablando el Señor. El espiritual juzga todas las cosas. Ese juzgar de todas las cosas no es que usted esté mirando lo que hace el hermano para juzgarlo. Es el mismo juzgar que tenía Moisés a la hora del mobiliario. Es el mismo juzgar que Moisés, cuando se terminó la obra, él fue a supervisarla y dijo, wow, ahora está lista. Erguió el tabernáculo, dice que de manera inmediata la nube de la presencia de Dios se derramó sobre el lugar a tal punto que Moisés tuvo que huir de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se alinea al diseño de Dios y cuando uno cumple con la voluntad de Dios, la presencia de Dios no tiene problema en manifestarse. Por eso por ahí tenemos unas reuniones que están gloriosas y otras menos gloriosas y decimos, ay, qué linda que estuvo la reunión del domingo, no queríamos ir ninguno. Sí, muy linda, pero eso fue el domingo. Hoy Dios quiere tener algo nuevo. Amén. Por eso te está hablando lo que te está hablando. Amén. Porque no podemos vivir de las glorias pasadas. Tenemos que vivir lo que hoy tiene Dios para mí. Y hoy Dios está convocando a gente que quiera servir a Dios. Amén. No al pastor Pablo. Amén. Que verdaderamente quieran tener un compromiso con Dios. No conmigo, ni con las cuatro paredes de este recinto, sino con el Señor. Amén. Que quieran tener una comunión como la que Moisés tenía con Dios. ¿Cómo era esa comunión? Que él donde estaba, Dios estaba con él. Amén. Que él le decía a Dios, ¿sabes qué? Si tu presencia conmigo no quiero ir a ningún lado. ¿Sabe quién le dice eso? Alguien que ese alguien le es indispensable. A Moisés Dios le era indispensable.
Aleluya. No sé si se lo decimos o no se lo decimos. Bueno, sí, ya se lo voy a decir enseguida. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ninguno. ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas nosotros tenemos, dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Por eso la obra del tabernáculo es perfecta, como la obra del Señor en esta actualidad es perfecta. La obra del Señor no va a fracasar, la obra del Señor no se va a detener. Lo que comenzó Dios en tu vida se va a manifestar. El Señor no te va a dejar hasta que no haya hecho contigo todo lo que ha dicho que va a decir, que va a hacer. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Si Él te llamó, Él va a cumplir la obra en tu vida, pero siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Fue perfecta la obra del tabernáculo. Moisés, cuando terminó el tabernáculo, lo vio y dijo: ahora sí. Y cuando él dijo ahora sí, la presencia cayó. Y fue tan grande la presencia de Dios que Moisés tuvo que salir del tabernáculo. ¿Amén? Amén. Por eso la obra del tabernáculo fue perfecta, porque fue una obra revelada. Amós capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar el secreto a sus siervos, los profetas. En Josué, capítulo, en Deuteronomio, a ver si lo tengo más adelante, de donde sacamos que Moisés es el profeta. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 34, verso 7 en adelante. Era de la edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los de Israel a Moisés en los campos de Mas. Verso 9, ahí está, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó, y nunca más se levantó, ¿qué? Profeta de Israel. Nunca más se levantó profeta como quién. Como Isaías, como Jeremías. ¿Como quién? ¿Cuántas veces usted le vio diciendo al pueblo: así te dice el Señor, Moisés? Porque él no decía: así te dice el Señor. Él obraba conforme al Señor y el pueblo obedecía. Y esto a mí me enseña que muchas veces profetizamos más con nuestros actos que con nuestra lengua. Profetizamos más con nuestra relación con Dios que con lo que hacemos para Dios. Profetizamos más con la comunión que tenemos con Dios. Porque quien tiene comunión con Dios conoce a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, sabe qué es lo que Dios quiere, sabe qué es lo que Dios precisa. Uno tiene una comunión con Dios y entiende cuáles son los diseños de Dios. Dice la palabra: porque mis caminos no son vuestros caminos. Y es que muchas veces nosotros queremos hacer un montón de cosas a Dios, pero en nuestro camino. Y Dios te está llamando y te está diciendo: ¿sabes una cosa? Hay una forma, hay un modelo, hay un diseño. Y ese diseño lo voy a revelar a tu vida cuando estés ungido y preparado para que eso se manifieste y se haga. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Proverbios 10, verso 8. Dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios. ¿Cuántos necios hay en este lugar? Pastor, yo quiero servir. Bueno, hay que hacer esto. Sí, amén. Hermano, lo hizo justo el espíritu de excusa. Justo esta semana, pastor, me cambiaron el horario. Justo. Y ahí está el punto, amado. Que hace tiempo que venimos ministrando a la iglesia, que queremos avanzar, que queremos crecer. Estamos a punto de entrar a una nueva temporada. Dentro de un par de días vamos a entrar a la primavera.
Y el Señor desde hace un año atrás nos soltó una palabra, pero todavía estamos en veremos. Seguimos luchando con las mismas carnalidades. Sigo escuchando de un lado y de otro que me hizo, que me dijo, que... No reclamo, quédese tranquilo, la prédica estaba dada así. Hace tiempo que está preparado el material. Pero todavía sigo oyendo que entre vosotros hay carnales, dice el apóstol Pablo, donde la obra del Señor quiere crecer y avanzar, y todavía es necesario que le volvamos a dar leche y no viandas. Dice que cuando uno ha gustado de las cosas del Señor ya no puede volver atrás. Bueno, ya hemos gustado de las cosas del Señor. ¿No les parece que ya es hora de que la obra avance de una buena vez por todas y que dejemos las cosas que son de la carne, no del espíritu de lado? ¿No les parece que ya es tiempo de que esta casa deje de mirarse entre sí como gente que uno tiene al lado, que somos familia, porque las familias siempre tienen problemas, pero como pares, como compañeros de milicia, como que tenemos que apuntar todos para exactamente lo mismo? La obra del Señor, mire, los únicos que pueden llevarla son los llamados de parte del Señor. Tanto hombres como mujeres que permitan ser llenos del Espíritu de Dios. En Éxodo 35:30 al 35 y 36:1 dice que Moisés puso a dos personas a cargo, Bezaleel y Aholiab, Aholiab. Y dice que estas dos personas, ¿cómo eran estas dos personas? Eran sabias. Reposó un espíritu de sabiduría. Yo creo que en este lugar hay gente en la que Dios va a depositar un espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para que lo que hagan salga bien. Porque yo estoy cansado de que muchas veces queremos hacer un montón de cosas, pero las cosas terminan saliendo mal. ¿Por qué? Porque no las hacemos de la forma o en el diseño de lo que Dios nos mostró. Hacemos un montón de eventos, hacemos un pesebre, hacemos una cabalgata de los reyes, hacemos un montón de trabajo. Ahora viene lo del Día del Niño. La pastora Pamela me dice, ¿qué vamos a hacer para el Día del Niño? Nada. ¿Cómo? Nada. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? No tendríamos que haberla transmitido esta prédica, pero ¿cómo que sentido tiene? ¿Y si no llega nadie? Y los que se acercan, nosotros no metemos las manos en la obra para llamarlos, para contenerlos, para abrazarlos. O sea, Dios nos baja la revelación acá, la manifestamos al resto del pueblo y queda en la nada. Entonces me dice la pastora, ¿qué vamos a hacer para el Día del Niño? Nada. Un hermano dice, yo siembro un inflable, pastor Pablo, yo quiero hacer esto, el otro. No, hijo. No, ¿por qué? ¿Y por qué no? Porque ¿para qué vamos a hacer un montón de cosas sin Dios? Va a ser un evento más secular como el que hacen en el parque, ¿cómo se llama este? Piñón Fijo. Vamos a cansarnos los mismos de siempre, vamos a trabajar los mismos de siempre. Y cuando le llegamos a usted y llamó a tal hermano, ¿a cuánto llamaste, pastora Pamela? Todavía con un cuello se me pasa algo en ello. Aparte. Las peleas que hemos tenido con esta mujer, con la municipalidad, los gastos como iglesia que hemos tenido para que la obra marche sobre rieles. Y cuando Dios nos da la posibilidad de que el tabernáculo se ponga en pie y la nube de gloria descienda de tal manera que la gente pueda verla en los alrededores. Porque ¿sabe una cosa? Cuando el tabernáculo estuvo en medio y la nube de gloria reposó sobre el tabernáculo, dice que todo el pueblo tenía acceso a esa presencia. Cuando la nube de gloria y la presencia de Dios se manifieste de forma absoluta sobre este lugar, mire, no va a haber vecino que no tenga la intriga de venir a la iglesia a ver qué es lo que está pasando en la iglesia, pero tiene que venir un espíritu donde usted se contagie, que quiera hacer la obra del Señor, que deje un segundito de lado sus problemas, sus situaciones, sus inquietudes y diga, no, yo me voy a meter, ¿qué es lo que me está pidiendo el Señor, pastor? ¿Qué es lo que yo te puedo hacer? Te quiero que pueda ayudarte, y usted va a ver cómo la gloria se va a manifestar. Y como aún la zona va a ser transformada, pero seguimos luchando con las mismas cosas, años trabajando juntos y seguimos peleando con los mismos gigantes.
Y no es por lo del Día del Niño, tranquilo, no me duele no festejar el Día del Niño. No me duele, yo soy como un niño, no me duele festejar el Día del Niño. Pero teníamos una tarea hermosa para ganar un montón de niños para Cristo. Me acuerdo la primera vez que hicimos un festejo del Día del Niño, fue en el parque ahí, hicieron una obra de no sé qué cosa y un montonazo de niñitos recibieron a Cristo. Sí. Después hicimos otra obra más, acá afuera. ¿Se acuerdan la de los superhéroes? ¿Se acuerdan de los superhéroes? Y yo, ¿sabe una cosa? Hice esa oración de fe y se me corrió una lágrima porque veía un montón de niñitos con la mano levantada recibiendo Cristo. Y ahora que llevamos un montón de años trabajando juntos, que ya no tendríamos que tener así. No vamos a ganar a nadie. Vamos a festejar el Día del Niño para los niñitos que tenemos acá. O sea, Dios nos da las herramientas. Como al pueblo de Israel en el tabernáculo, Dios le dio las herramientas, le dio el oro. Si el oro ellos no se lo ganaron, el oro lo trajeron de Egipto. Recuerde que 40 años el pueblo de Israel se estuvo rascando, literalmente. No me quiere creer, léalo en la Biblia. Se levantaban y el maná estaba servido. Y tenían sed y salía agua de la roca. O sea, literalmente los israelitas se rascaban. No tenían que hilar, no tenían que hacer nada. Las ropas les crecían, los calzados les crecían. No hacían nada. Pero sabe una cosa, se acostumbraron a no hacer nada y eso fue contraproducente. Usted no se puede acostumbrar a no hacer nada en la obra del Señor y venir solamente los miércoles y los domingos a congregarse y que nos juntemos como familia. Está lindo, yo me gozo, yo el domingo voy a la iglesia y me gozaba. Pero usted no cree que hay algo más de parte de Dios para nosotros. No cree que lo que estamos viviendo nosotros no es solo para nosotros, que hay un mundo que lo tiene que disfrutar. Yo veía el domingo en la iglesia toda saltando, la gente que no se quería ver, y yo decía, esto no es para nosotros, esto es para afuera. Esto es para la gente que está en depresión. Esto es para la gente que está con problemas de esquizofrenia. Esto es para la gente que está con problemas de adicción. Esto es para la gente que está con problemas en su corazón, que no tiene contentamiento. ¿Por qué? Porque los traemos o vienen acá y cuando ven lo que se manifiesta cambian. Así tiene que ser la obra del Señor. Tiene que producir cambios en toda la gente, aún en nosotros mismos. ¿De qué manera? Aprendiendo a cumplir la voluntad de Dios. Y si Dios está sentado en esta bendita casa en estos años que hemos transitado juntos en el caminar con Dios, es porque Dios quiere hacer de ti un ministro. Dios quiere hacer algo grande de tu vida, pero primeramente quiere empezar a que tú empieces a hacer, mejor dicho, la voluntad de Él y no la tuya. Amén. ¿Quiénes pueden llevar a cabo? Los llamados, tanto hombres como mujeres que sean llenos de la presencia de Dios. Por eso Moisés continuó la obra, o por eso Moisés hizo la obra, pero la continuación de la obra la lleva Josué. ¿Por qué la lleva Josué? Porque en Deuteronomio capítulo 34, verso 9, dice que Moisés impuso las manos sobre Josué. Al imponer las manos le impartió un espíritu de sabiduría y el espíritu de Dios reposó sobre Josué. Y cuando reposó el espíritu de Dios sobre Josué, el pueblo de Israel le obedeció a Josué de la misma manera que le obedecía a Moisés. Cuando el espíritu de Dios reposa sobre la vida de alguien, ese espíritu de Dios sobre la vida de ese alguien trae autoridad. Amén. Amén. Pero Josué no andaba con un látigo. Che, vamos a conquistar Jericó. No, empecemos mejor por Jai. No, para mí, empecemos por los amalecitas. No, Josué decía, es para allá. Y todo el pueblo aún iba para allá. Demos 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó y daban 7 vueltas. Pero pastor, mejor si le metemos una dinamita. No. Pastor, si ponemos una escalera. No. Pero pastor, si hacemos. No. Te habló Dios. Te dijo Dios que es de esa manera. Ahí está donde estamos trabados en este último tiempo y lo hablo esto los miércoles. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que los miércoles vienen ministros de la palabra del Señor. Los domingos yo lo voy a alentar a que usted salga y se coma la semana de parte del Señor. Le voy a dar ánimo, pero el miércoles lo voy a confrontar con una realidad, que si usted yo solamente lo animo y no lo alimento de la palabra del Señor, usted va a andar como un caballo desbocado creyendo que se come el mundo, pero va a llegar un momento que se va a caer de boca. Pero si usted
lo aliento y usted también le deposito de la palabra y del diseño de parte de Dios, usted va a ser un ministro competente. Aleluya. Una persona que no necesita que lo estén empujando para que ande. Anda porque el Espíritu de Dios, aleluya, lo hace andar. Camina porque el Espíritu de Dios lo hace caminar. Conquista porque el Espíritu de Dios lo hace conquistar. Va porque Dios lo está llevando. No se deja guiar por sentimientos o por estados anímicos. Se deja llevar porque la presencia de Dios lo lleva. No es que si tiene ganas se siente bien o se siente mal. Es porque sabe que sobre su vida hay algo grande de parte de Dios y eso se tiene que manifestar. El no comenzar y dejar las cosas sin terminar. Lo predicé hace un tiempo atrás. Hay gente que se detiene, empieza algo, se detiene, empieza otra cosa, se detiene, empieza otra cosa, se detiene. Mire, usted no se detenga para nada y no se quede estático para nada. En Dios usted tiene que andar, porque dice que las sendas del justo son como la aurora hasta que el día es perfecto. Va en ascenso, el camino tuyo y del Señor tiene que ir en ascenso. Si hoy día orabas 1 hora, mañana tenés que orar 2, pasado 3 y después 10. Si hoy leías un capítulo, tenés que leer 2 y después tenés que ser un maestro. No te puedes quedar con los 5 versículos que aprendiste. No te puedes pegar con la única historia que aprendiste de la Biblia. Porque hay gente que la conozco, está ministrando la misma historia. Hermanos, rómpase la cabeza, métase en la Biblia, lea otra historia y va a ver que Dios le va a hablar y le va a revelar cosas nuevas. Amén. No se puede depositar vino nuevo sobre de viejo. Lo dijo la niñita. Gracias a Dios no lo dije yo. Por eso le decía hoy al comienzo de la reunión, hay gente que es joven con un espíritu viejo. A los jóvenes se los digo. Hay jóvenes que son jóvenes con un espíritu viejo. Que les decías hagamos tal o cual cosa. No tengo ganas. Che, ¿y si hacemos esto? No. Es que los ministros que están con ellos no tienen que decir, che, si hacemos. No, vamos a hacer esto. Amén. Pero pastor, no va nadie. No importa que no vaya nadie. Si la presencia de Dios va conmigo, más que suficiente. Aleluya. Yo lo voy a hacer y no me importa lo que los demás digan. Amén. Y así funciona el reino. Hay gente joven que tiene espíritu viejo. Y hay viejos que tienen un espíritu joven. Y los ves con 80 años como Caleb, hermano. Yo me lo imagino a Caleb. ¿Cuántos de los que están acá tienen 80? 80 años, los de 80 años. ¿Hay alguien de 80 años? Este teléfono. Amén. ¿Cuántos de 80 hay? Pero ¿cómo es una persona de 80 años normalmente? ¿Cómo haríamos la dramatización de un viejito? Yo no llego a los 80, en el nombre de Jesús. Acá delante de la presencia del Señor lo digo, yo no llego a los 80. Pero a los 80, ¿cómo llega uno? Vieja, me pasan la Biblia para que la lea. Caleb agarró una espada y dijo: Josué, ¿sabes una cosa? Dame ese monte. Está lleno de amalecitas, dámelo igual. Porque la misma fuerza que tenía cuando tuve 17 a los días de esa tierra es la misma fuerza que tengo hasta el día de hoy. Y yo le pido a Dios que me siga dando todos los días de mi vida la misma fuerza que tengo para predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque cuando deje de tener esa fuerza, mi espíritu se va a ver envejecido. Un viejo 80, ¿verdad? Este empezó a saltar. ¿Ah? 94. ¿Cuánto? 94. No, yo, hermano. Pero hasta hace un año atrás andaba en los hospitales y yo no tenía que andar parando. Pará, COVID, pará, esto, el otro, pará. Y tenemos jóvenes de 20 años que le tenemos que andar diciendo: ¿vas a venir a la iglesia? Gracias a Dios que estoy en el Señor. Le hubiera sacado lustre ya no. ¿Cómo te vamos a tener que estar? Sos joven, hermano, tenés que estar tenés que comer la calle, tenés que predicarle a todo el mundo, tenés que aprovechar los años. Ojalá Dios me hubiera dado este ministerio hace 25 años atrás o 20 años atrás. ¿Sabe qué? Sería el triple de lo que podría alcanzar ahora. ¿Por qué? Porque a medida que uno envejece, se van pasando los años y uno va perdiendo la fuerza. Pero en la carne, en el espíritu, ni a paz. En el espíritu, más fuerza que nunca.
Aleluya. Entonces, como hijo de Dios, ¿qué tenemos que estar dispuestos, Pastor Pablo, a hacer la voluntad de Dios? Toque a alguien sacudarlo y decir, hacer la voluntad de Dios, porque Dios te está llamando. Si Dios te tiene en esta noche en este lugar es porque te está llamando, porque tiene cosas grandes con tu vida, porque la presencia de Dios que vas a aportar va a ser como una nube, que cuando la gente la vea va a tener que reconocer que Dios está sobre tu vida, que cuando la gente te vea va a decir verdaderamente, acá hay un ungido que Dios le ha revelado un diseño, una misión, un propósito. Acá no hay un pelele que no sabe de dónde viene ni para dónde va. Acá hay un hombre verdaderamente Dios que sabe cuál es su norte y su dirección. Levante su mano al cielo y diga, yo sé para dónde voy. Aleluya. Den un aplauso a la presencia de Dios. Salomón pudo continuar la obra de David. ¿Por qué Salomón? Primera Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 26, después le hablo en la casa. Salomón, ¿por qué puede continuar la tarea de David? Porque hay un Espíritu de Dios sobre él. El Espíritu de Dios es el que te va a dar la continuidad de la obra. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo quiero predicar como tal o cual. Bueno, ese tal o cual alguien le predicó. Amén. A ver, vamos a hacer una prueba. Y acá le voy a conocer los corazones. ¿Cuántos quieren predicar como Cayo Luna? Sea sincero, no me diga yo quiero predicar como ustedes, si no lo voy a criticar. Pero por ejemplo, yo quisiera tener la unción de milagros, la tengo, pero quisiera ver los milagros. Ese hombre ha hecho un montón de milagros, ha hecho un montón de campañas donde un montón de gente se ha sanado. Y no está mal anhelar lo bueno de parte de Dios de una persona. Después lo malo que tenga, problema de él. Él no va a dar cuenta de Dios. 2 pesos parte. Ahora alguien le tuvo que predicar a él. Alguien tuvo que predicarle a alguien, también tuvo que continuar la obra. Él continuó la obra. Esta obra necesita gente que continúe la obra. David comenzó una obra de amarrocar cosas para hacer casa a Jehová. Pero sabe una cosa, Dios le dijo, vos no me vas a construir casa, porque ha derramado sangre inocente. Pero si toda la plata que hay acá es mía. ¿Cómo es la cosa? No, es tuya, pero es mía, porque vos me dijiste un día que lo recibido de tu mano me ibas a dar, así que todo lo que vos tenés me pertenece. Entonces, como me pertenece, vos no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, Salomón. Y Salomón continuó la obra. ¿Por qué continuó la obra Salomón? Porque era un hombre sabio. ¿Sabe una cosa? El continuar la obra del Señor, escuche con atención, no es para cualquiera, es para gente sabia, para gente inteligente. Porque quien se encarga de la obra del Señor, Dios se encarga de su obra. Aleluya. Salomón pudo continuar la obra, ¿sabe por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de sabiduría. Nosotros podemos ver que los discípulos son 2 y comienzan una obra, y comienzan a encomendarle la obra del Señor a un montón de gente, y en esto le encomiendan la obra a un muchacho que se llama Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y dice la palabra del Señor que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Como ustedes están en el nombre de Jesucristo a partir de esta noche. Parece que le estuviera predicando el vecino de enfrente que vino a golpear la puerta. Esteban. Vamos a hacerlo más interactivo para que usted se la crea un poquito. Cuando yo diga y usted dice su nombre, amén, va a decir su nombre para que usted crea que está lleno. Y Pablo estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y grandes señales entre el pueblo. Mire, los únicos que van a hacer milagros y señales son los que estén llenos del Espíritu. Amén. Amén. Y yo me acuerdo que cuando empecé a ir a orar por gente, toda la gente al principio se moría. ¿O no? ¿O no, pastora? A la persona que yo iba y lo oraba para que se sanara, se moría. Y llegó un momento que la pastora Pamela me dice, orá por mi mamá. Y ahí fue. Hace 30 años que vengo de una... No me distraiga. Escuche con atención, porque está presente serio. Escuche con atención. Yo oraba y la gente se moría. Y llegó un punto que ya no quería ni orar por nadie. ¿Pero por qué yo no quería orar por nadie? Porque tenía miedo que la gente se muriera.
pero no sabía que yo estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, porque había gente por la que orábamos y se iba directamente a la presencia de Dios cuando recibían a Cristo y se morían. Pero yo creía que estaba haciéndole un mal a la sociedad. No, yo no quiero orar por nadie más. ¿Por qué? Porque cada vez que oro por alguien se muere. Pero y bien hecho si lo estás mandando con el Señor. Entonces que alguien diga, te estamos dando lugar a que mandes a un bar con el Señor. No. ¿Por qué yo lo decía? Porque yo no sabía cuál era la voluntad de Dios. Pero cuando yo entendí que muchas veces la voluntad de Dios no es mi voluntad, puedo entender que una persona se muere y que esa persona no muere, esa persona ha muerto en Cristo y que está preparándonos o nos ganó la carrera para cuando Cristo venga, como dice la palabra del Señor, ellos resuciten primero. Amén. Que ellos se nos aventajen. Y uno dice, pero ¿y cómo? Y ahora lo entiendo. ¿Pero por qué lo entiendo? Y porque ahora entiendo cuál es la voluntad de Dios. Ahora se me reveló el reino. Así se te tiene que revelar el reino. Cuando entendas que no es en tu fuerza y en tu trabajo, que es en la fuerza y en el trabajo que empeñes para con Dios, te vas a dar cuenta que muchas cargas que llevas sobre los lomos no las tenés que llevar vos, sino rendirlas a los pies de Cristo para que Cristo las lleve y que tú vayas ligero y liviano en caminar con Dios. Hay gente que tiene un camino con Dios y va y 20.000 pesos y uno le pregunta, están siempre cansados, aburridos, no quieren ni venir a la iglesia. Vienen por compromiso. Es solo de los domingos en la tarde. Ahora, Esteban dice, estaba lleno de gracia y poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando contra Esteban. Porque siempre que se levanta un hombre de Dios se van a levantar vecinos quejosos. Siempre que se levanta una palabra buena de parte de Dios y se empiezan a manifestar milagros, la gente va a empezar a quejarse. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que la obra de Dios se manifieste. El diablo no quiere que el Espíritu de Dios fluya. Pero cuando el Espíritu de Dios fluye en un lugar, aunque vengan a contender, por un camino van a venir en tu contra, pero por 7 caminos van a tener que huir. O sea, te van a venir y te van a querer hacer lo que te haga. Dios siempre te va a dar la salida y te va a dar la victoria, porque en Cristo usted es más que vencedor. Entonces usted tiene que entender que Esteban no se le levanta porque el diablo tiene poder, se le levanta porque el poder de Dios se estaba manifestando y los religiosos lo empezaron a juzgar. Así que si usted, hermano, mire, escuche con atención, en el nombre de Jesús cierro los ojos para que nadie se sienta identificado. Si usted me viene a juzgar a alguien, revísese, porque quizás en usted está operando un espíritu de religión y no un espíritu de unción. ¿La hermana tal? ¡Basta! Si hay un montón de almas que todavía te necesitan y están allá afuera, ¿qué haces quejándote de lo que está acá adentro? ¿Qué haces luchándote? No perdas el tiempo. Entonces disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu de Dios sobre la vida de una persona, ¿viene qué? El Espíritu de sabiduría, con la que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solivataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiéndole y arrebatándolo, lo trajeron al concilio y pusieron testigos falsos, porque cuando el diablo quiere destruir la obra del Señor siempre se va a levantar con falsedad, con mentira, con calumnia. Pero los que andamos en la obra del Señor, andamos en lo correcto, en las cosas del Señor, no andamos mintiendo por nada ni por nadie. Es así, es así. No tenemos que andar levantando calumnia a nadie. Amén. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fíjese la diferencia, ¿no? ¿Moisés le dio costumbre o le reveló el diseño de Dios? El diseño. ¿Qué hicieron ellos con el diseño? Dígalo fuerte, hermano. ¿Lo hicieron? Usted no tiene que hacer costumbre de una reunión, porque es un diseño de parte de Dios. Si usted viene a la reunión porque es costumbre, no va a disfrutar de la presencia de Dios. Va a estar mirando el reloj.
desesperado. Si cuando la presencia de Dios cae sobre un lugar y reposa, nadie quiere irse, como lo que sucedió el domingo. Hasta yo ya me quería ir, pero había algo que me tenía acá y que no me quería dejar salir. Era la pastora Pamela. Te voy y te mato. No. Había algo, una presencia de Dios tan grande que no podíamos salir. Entonces Dios no revela costumbre, revela diseño. Ahora muchas veces nosotros los diseños los hacemos una costumbre. ¿Qué sucede con Esteban? Dice que ellos pusieron sus ojos en Esteban y arremetieron contra Esteban para contarle un cuento largo corto, lo apedrearon. Y dice que puesto de rodillas miró con sus ojos al cielo y dijo: veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre, y se le reveló el diseño del reino de los cielos, así. Y expiró. ¿Ganaron los religiosos? No. Ganó Esteban la carrera. Y tuvo la capacidad de ver lo que otros nunca vieron. ¿Sabes por qué? Porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y el cumplir la voluntad de Dios lo llevó a ser una persona llena del Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces no nos llenamos más de la presencia de Dios? Porque no queremos hacer nada. Queremos un evangelio cómodo, donde el de al lado que haga lo que tenga que hacer, yo hago lo que me corresponde y basta y sobra. Con eso es suficiente. Pero se va a romper eso en este tiempo, en esta iglesia. Se van a levantar ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Ven? Dice la palabra del Señor en el verso 35 del 40 de Éxodo. Dice la palabra del Señor: y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y es que Moisés no podía entrar. Moisés no podía entrar. Figura de que cuando Dios llena algo, el hombre natural no tiene lugar. Cuando Dios llena la vida de la persona, el hombre, el yo interno que yo tengo, el hombre pecador, esa cultura adánica caída que yo porto sobre mis lomos no tiene lugar. Dice la palabra del Señor que cuando reposó la gloria del Señor sobre el tabernáculo, Moisés ya no podía estar ahí. Cuando Dios reposa sobre el tabernáculo, sobre su vida, tóquese su pechito así, diga: cuando Dios reposa sobre mi vida, mi yo tiene que menguar. Y es cuando yo dejo de ser yo para que Él sea en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Es necesario no que mengue, como dijo Juan el Bautista, y por decir eso pierde la cabeza, a decir lo que el apóstol Pablo dijo: es necesario que yo muera para que Cristo viva. Cuando la presencia de Dios reposa sobre la vida de alguien, el yo ya no tiene lugar. ¿Por qué? Porque es Cristo. Amén. Ahora la pregunta es la siguiente. A Cristo lo escupían, lo crucificaron, le arrancaron las barbas, le pusieron una corona de espinas. ¿Cuántas veces me puede decir alguien que Él se quejó? Si dice la palabra del Señor que como oveja al matadero fue llevado y no abrió su boca, y para lo único que abrió su boca fue para pedir misericordia. ¿Para quién? Para los que le estaban haciendo mal. Entonces, cuando la vida o el Espíritu de Dios reposa sobre alguien, ese alguien deja de ser el Pablo, deja de ser el Agustín, deja de ser el Jonar para ser Cristo. Amén. ¿Y quién conoce la muerte de Cristo sino Cristo? Ahí es donde se te revela el diseño. Ahí es donde todo lo que emprendes, Dios lo respalda. Mentira. Todo lo que emprendes es Dios que te lo puso en el corazón para que lo estés bien. Dios no es que va atrás tuyo viendo qué haces vos y si te portás bien te ayuda. No. Porque hay gente que cree que funciona así. Pastor, ¿hacemos esto? ¿Te habló Dios? No. No lo veo. No lo veo. Pero es que, pastor, yo quiero hacer esto. ¿Te habló Dios? No lo veo. Cuando Dios te hable, cuando Dios te muestre, cuando Dios te revele, es ahí cuando te puedes mover. Y si estás trabajando en una obra colectiva como es la obra del Señor, sáquese lo opinólogo y aprenda que Dios no entra por los costados, Dios entra por la cabeza siempre. Amén. Mujeres, ¿quieren ser sabias? ¿Quieren que les dé un consejo sabio a las mujeres? ¿Me reciben un consejo sabio de parte del Señor? ¿Cuántas mujeres digo hay en este lugar?
¿Me va a seguir amando después de ser rey? Amén. Yo sé que no me van a seguir amando. Entonces se lo voy a decir igual porque no me importa. Prefiero que vivir con Dios y no con usted. La cabeza es su esposo. Amén. Ahora no porque sea su esposo usted no tiene que hacer nada. Porque es como un Moisés sin pueblo. Es como un Cristo sin iglesia. Entre todos formamos el cuerpo. Somos todos. Entonces con esto yo voy cerrando para que se hizo un poco más tarde, pero es que quería cerrar con lo de Éxodo. Una vez que Moisés levanta el tabernáculo, la presencia de Dios se manifiesta como una nube espesa, la cual todo el pueblo quería o podía contemplar. No solamente Moisés, recuerde que el único que podía estar en la presencia de Dios, ¿quién era? Moisés. Lo mismo ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando se levantó la cruz y quedó Jesucristo crucificado ahí arriba. No solamente los 12 discípulos podían ver a Cristo, como el Cristo, sino todo el que levantara su cabeza y viera el monte Calavera. Podía ver que se había erguido la misma presencia de Dios en ese lugar. Y todo el mundo podía contemplar la obra de la crucifixión, la obra de redención en la cruz del Calvario, donde el pacto renovado queda en el pasado y tenemos un nuevo pacto, donde ya usted no tiene que matar absolutamente ningún animalito. El único animalito que usted tiene que matar. Amén. ¿A quién es el único animalito que usted tiene que matar? Ya no hay necesidad de más sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue mejor que cualquier sangre. Y cuando se derramó sobre ese madero, figura del madero que se prendía fuego para sacrificar la ofrenda, el holocausto, se derramó de una vez y para siempre. Ya no hay más necesidad, según la carta a los hebreos, de otro sacrificio, porque Él ya pagó por todos los pecados nuestros. Amén. Entonces cuando se levanta esa cruz y queda erguida la cruz, con Cristo crucificado, queda la misma presencia de Dios manifestada para que todo aquel que mire la cruz y vea la cruz, vea que en Cristo hay salvación. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie, ya terminamos ahora con el libro de Éxodo. Nos demoramos un poquito más, pero teníamos que terminarlo. Y después vamos a empezar con Levítico, lo que significan las ofrendas y todo eso. Que no hablan de plata. Quédese tranquilo que esas ofrendas no hablan de plata. Hablan de relación con Dios. Sabe que todo lo que se traía para ofrendar a Dios era sin defecto y sin mancha. Su relación con Dios tiene que ser sin defecto y sin mancha. No es plata, no es el billete más nuevo. Porque a mí en alguna oportunidad me enseñaron que es el billete más nuevo, el más bonito. Está bien, porque lo mejor es para el Señor, pero la Biblia cuando se está manifestando y hablando de ofrenda no está hablando de que usted traiga el más prolijito, habla de la relación que usted tiene con Dios. Usted es una ofrenda para el Señor. Amén. Levante sus manos al cielo y quiero declarar una palabra sobre todos los que están en este lugar esta noche. Padre Celestial, dice tu palabra que la verdad la mía es mucha, pero los obreros pocos. Yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que levantes nuevos obreros. Gracias, Señor. Levanta nuevos obreros, Señor. Levanta gente, Señor amado, con un corazón conforme al tuyo. Amén. Gente que esté dispuesta a trabajar y a servirte sin quejas, Señor amado. Gente que esté dispuesta a servirte con corazón sincero, Padre Celestial. No por obligación ni por compromiso, sino porque verdaderamente quieren tener revelación tuya, Padre Celestial. Quieren tener una relación genuina con tu presencia. Por eso en esta hora, Señor amado, levanta gente con un corazón conforme al tuyo, Padre. Levante sus manitos. Levante sus manitos y si tiene algo para decirle al Señor, para captar su presencia, hágalo en esta hora. Levante sus manos de donde está. Levante sus manos. Es usted y el Señor en esta preciosa noche. Si usted y Él, hable con Él. Dígale, Señor, pon en mi vida el querer como el hacer.
Señor, me has dado una oportunidad de servir en tu casa. Bueno, que pueda entender que trabajar y servir en tu reino es un privilegio, no es una carga. Enséñame a no ser carga, enséñame a ser un colaborador. Enséñame a ser como esos hijos de Israel que pusieron sus manos a la obra, Señor amado. Sabiendo que esto no lo hacemos por amor al dinero, ni por amor al talento, por amor a la fama. No lo hacemos porque te amamos a ti, Señor amado, porque lo que más anhelamos es tu presencia.